¿Qué nos parece? ¿Cómo estamos? Bendecidos. En un texto que ya estuvimos leyendo el día de ayer, en la segunda carta a los Corintios, dice: la letra mata, pero el espíritu da vida. Y esta expresión bellísima, el espíritu da vida, ha quedado consignada en el credo largo, llamado Niceno-Constantinopolitano. En latín, para referirse al Espíritu Santo, le da dos títulos. Dice en latín: Dominum et Vivificantem. Traducido al español, como lo rezamos nosotros, es: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Señor y dador de vida. Y vamos a meditar en este último título: dador de vida, vivificante o vivificador, el Espíritu que da vida. Es muy interesante, nosotros decimos en el credo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, pero si se tradujera literalmente, debería decir: es coadorado y co-glorificado. Como lo decimos, recibe una misma adoración y gloria. ¿Qué queremos decir con esto? De que es Dios. Aunque es algo que podemos dar por hecho, que es conocido por nosotros, nunca está de más resaltarlo. Por mucho tiempo se le llamó en la teología al Espíritu Santo el gran desconocido. Y entonces se le identificaba por el símbolo. El Espíritu Santo es la paloma, pero nos podíamos quedar con esa idea, ciertamente verdadera en cuanto a símbolo, pero superficial y distante. El Espíritu Santo no es una paloma. Hay muchos símbolos para el Espíritu: la paloma, el fuego, el agua, las arras, las manos de Dios, etcétera. Pero todo eso nos habla de la realidad, pero no la agota. El Espíritu es Dios. En primer lugar, es Dios, con el Padre y el Hijo. No tres dioses, sino tres personas, un solo Dios. Pero también es persona. Queremos decir, es alguien diferente del Padre y del Hijo. Y eso también debe quedar claro, porque luego tenemos podemos tener ideas medio confusas. A lo largo de la historia ha habido una serie de herejías al respecto, de algunos que llegaron a afirmar que el Espíritu Santo era como una especie de criatura, o que el Espíritu Santo no era alguien, sino que Dios, cuando actuaba, era que se le llamaba Espíritu Santo. Pero no, es alguien con identidad propia, y podemos decir incluso con corazón propio. Por eso en la carta a los Efesios dice San Pablo: no entristezcan al Espíritu Santo, o no contristen al Espíritu Santo. Y esto es muy impresionante. Dios, en la tercera persona divina, es capaz de contristarse, de conmoverse, conmocionarse. ¿Y qué es lo que le conmociona, lo que le entristece? Pues aquello que nosotros hacemos contrario a la voluntad de Dios. No entristezcan al Espíritu Santo. Y si es capaz de contristarse, es capaz de amar, y es digno de ser amado. Y es en esta relación de amor. ¿Y por qué decimos relación de amor? San Agustín, al hablar del Espíritu Santo, usaba varias comparaciones, analogías, y una de ellas decía: Dios Padre es el amante, el que ama. Dios Hijo es el amado, y Dios Espíritu Santo es el amor. Y decía San Agustín: tan particular, tan fuerte es este amor entre el Padre y el Hijo, que en realidad es una persona. Insisto, no es algo, es alguien. Y este alguien
tiene el poder de dar vida. Algo que ya de alguna manera mencioné ayer al hablar de la gracia de Dios. Hay un principio en teología que dice: todo acto divino es un acto trinitario. ¿Qué quiere decir eso? Que en todo acto de la redención de parte de Dios participan de alguna manera las tres divinas personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero aún así hay papeles que se atribuyen particularmente a alguna de las personas. El Padre es el que ha decidido desde la eternidad enviar al Hijo para la redención. Y una vez que el Hijo viene y cumple la misión que le ha sido encomendada, es el Espíritu Santo quien hace posible que estos dones conquistados por Cristo lleguen al interior del corazón del creyente, del corazón de cristiano, y entonces rindan fruto. Es por eso que el Espíritu Santo es quien da vida, el vivificador o vivificante. En este sentido, hay que tener cuidado, porque a veces podemos pensar que antes de la renovación carismática el Espíritu Santo como que no se manifestaba en la iglesia, y no es así. Alguna vez fui a predicar a un lugar y como ayer hicimos en la misa, tuvimos un momentito de oración, y en aquel lugar, en la oración, invocamos el Espíritu Santo, hicimos oración por refusión del Espíritu. Y al final un muchacho se acerca muy contento a decirme: Padre, yo nunca había estado en una misa donde el sacerdote invocara al Espíritu Santo. Y le dije: pues que usted no es católico, porque en toda misa, todo sacerdote católico invoca al Espíritu Santo. De otra manera, no sucedería el milagro de la transubstanciación. Y entonces, esta experiencia carismática que hemos tenido en la iglesia con la corriente de gracia pone en evidencia un aspecto de la obra del Espíritu, que es el aspecto carismático. Pero la iglesia desde siempre ha sido iluminada, sostenida, santificada por el Espíritu Santo. De tal manera que aún antes de la renovación carismática, muchísimos de los santos, y de alguna manera todos los santos, a través de invocaciones tan sencillas como: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor, etcétera, buscaban mantener una relación cotidiana con el Espíritu Santo. Y eso es lo fundamental. Y lo quiero insistir porque a veces, aunque sea solo interiormente, nos podemos clasificar en la renovación entre los que sí tienen carismas o los que no tienen carismas. Y pensamos que si alguno de los carismas espectaculares, o sea, que llaman la atención, que se manifiestan, que si yo no tengo alguno de esos, híjole, quizá el Espíritu Santo no está tanto conmigo. Y no es así. Desde el bautismo se nos ha conferido su presencia, en la confirmación se nos ha hecho pleno, y entonces cada uno de nosotros, con la sencillez de la invocación que ya mencioné, puede sostener esa relación con el Espíritu Santo y ser movido por Él. Ojo, no debemos limitarnos a las manifestaciones extraordinarias del Espíritu para decir que está en nuestra vida o para creer en Él. De hecho, es muy riesgoso querer sujetar toda la vida y cada decisión a una manifestación extraordinaria. ¿Por qué? Porque corro el riesgo de extraviarme. Pongo un ejemplo. Me buscaron unas personas: Padre, ¿podemos llevar contigo a tal persona para hacer oración? Yo: sí. Es que mira, me decían estas personas, nosotros discernimos a modo natural, preguntando algunas situaciones que estaba viviendo este caballero, nosotros discernimos que puede necesitar oración de liberación, pero no hemos recibido ninguna confirmación de parte del Señor. ¿A qué se refería con confirmación? Una profecía, una palabra de conocimiento, un texto inspirado o algo así.
Yo le dije, mira, si por el discernimiento natural tienen suficiente certeza moral, procedemos a esta oración, sin esperar una manifestación extraordinaria. No tenemos que estar limitados a ello, ¿me entiende? ¿Cuál es? De hecho, siempre es extraordinaria en el sentido que ya hablaba yo ayer de la gracia. En el sentido sobrenatural, la gracia de Dios es lo más sobrenatural que existe. Si yo voy y me confieso con una confesión íntegra, yo entregué materia y número de mis pecados y un sincero arrepentimiento, la gracia de Dios se me da, sienta o no sienta nada. Y aquí hago paréntesis. Arrepentimiento no significa cruda moral, sentirme de la patada. No es lo mismo. Puede haber pecados que se experimentan tan fuerte, o la tentación la experimenté tan fuerte, que después de caer me siento muy mal por días o por semanas. Y yo pienso, ese sentirme mal es el arrepentimiento. Pero ¿qué pasa cuando pasadas esas semanas ya no me siento tan mal y que incluso mis pulsiones desearían volver a entregarse a ese desorden? Entonces no me arrepentí. No, tranquilo. Es que las pulsiones, las pasiones son como más viscerales y no importan para las decisiones. De tal manera que el arrepentimiento es, sé con mi inteligencia que tal cosa está mal y con mi voluntad, por amor a Dios, decido no hacerla, aunque mis tripas quisieran repetir aquella cosa. ¿Se entiende? Tenía yo un deseo de venganza contra tal persona. Ay, es que tengo este deseo de venganza y ojalá. ¿Tomo conciencia? No, está bien. Decido renunciar al deseo de venganza. Pero ¿cómo me darían ganas de aunque fuera poquito? Aunque mis tripas quisieran consumar la venganza, con mi inteligencia y mi voluntad, elijo lo que es conforme a la voluntad de Dios, y eso es arrepentimiento. ¿Queda claro? Luego me preguntan, padre, o en confesión, padre, es que me confieso de ser hipócrita. ¿Por qué? Pues es que hay una persona aquí en la parroquia que me cae gorda. Aquí no pasa, nomás en las parroquias de Saltillo. Hay una persona en la parroquia que me cae gorda, padre, no la soporto. Y luego, pues la saludo o me la encuentro y la saludo amablemente. Estoy siendo hipócrita. ¿Y qué quieres? ¿Rayársela cada que te la encuentres? ¿Para decir qué sincera soy? No estás siendo hipócrita, estás siendo cristiana. ¿Me entiende? Ojo, porque entonces pensamos que tenemos que ser llanamente honestos y transparentes, y hay que tener cuidado con eso, porque si yo soy honesto y transparente llanamente, puedo decir cosas que lastimen a otros y estoy faltando a la caridad. Y todos tenemos luchas. Me acuerdo algún muchacho que se confesó de algunas dificultades y dice, pero yo ya le conté todo a mi novia. Él se estaba viendo tentado con alguna otra muchacha, pero ya le conté todo a mi novia. Le digo, ¿cómo se te ocurre? Esa es lucha tuya y a lo mejor tú vas a seguir adelante, pero si cada lucha se la cuentas a ella, le vas a sembrar inseguridad y la vas a dañar. Sigue luchando. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces, no se trata llanamente de vomitar lo que estoy pensando, sintiendo, sino de regir mi pensamiento, mi sentimiento, mi voluntad, todo según la voluntad del Señor. Entonces, hablé ya, lo sobrenatural es la gracia que se me da. Insisto, sienta o no sienta nada. Porque nos puede pasar que yo ya me confesé de aquel pecado que cometí hace tiempo, pero no me siento bien. Y como no me siento bien, ay, padre, es que me quiero confesar otra vez. A ver,
¿Volviste a cometer ese pecado? No, es aquel pecado. ¿Ya lo habías confesado? Sí. Perdonado está. No importa lo que sientas, pero el tú querer volver a confesarlo puede denotar una falta de fe. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque yo sé que si he venido al sacramento de la reconciliación a someterme a mi Dios, Él me ha perdonado por la sangre de Cristo. Sienta o no sienta. Voy a comulgar en la Santa Misa, sienta o no sienta nada. Ahí en la Sagrada Comunión está la presencia real, viva y verdadera del Señor. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. He escuchado personas que dicen, es que la hostia consagrada sabe diferente. No es verdad, porque la doctrina católica enseña que los accidentes se conservan, la sustancia cambia, sustancia pan y sustancia vino es cambiada por la sustancia Cristo, pero los accidentes, color, tamaño, sabor del pan y el vino como especie se conservan, de tal manera que no hay cambio en el sabor. Lo que era vino y ahora es Cristo, sigue sabiendo a vino. Lo que era pan y ahora es Cristo, sigue sabiendo a pan. Que yo lo tome con mucha devoción y lo disfrute y me deleite en ello, qué bueno. Pero aunque no me deleitara sensiblemente, ahí está Jesús. Amén. Ojo, porque tenemos que crecer en la fe. Había un cantito muy viejo de la Renovación que decía, alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena. Pero yo le alabo dentro del quebranto, porque un Cristo santo se glorifica dentro de mí. ¿Cómo podemos alabar a Dios dentro del quebranto si mis afectos, mis tripas están desparramadas por todos lados? Yo sé que Él es el Señor, yo sé que Él merece alabanza, yo decido entregarle lo que a Él le compete, aunque mis tripas anden por otro lado. Esa es la clave de la fidelidad. ¿Les queda claro? Porque el Señor nos ha llamado a ser fieles. Y en todos los aspectos, quiero insistir en este principio. No debo decidir conforme a lo que siento, sino conforme a lo que sé. Padre, mi esposa y yo nos peleamos. Siento que ya no la aguanto. Siento que sería más feliz si me separo. Siente lo que te venga en gana. ¿Qué sabes? Sé que un día la tomé de las manos frente al altar y le dije, yo fulano, te acepto a ti, sutana, como mi esposa. Y prometo serte fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Y amarte y respetarte todos los días de mi vida. En lo próspero es bien fácil ser fiel, cualquiera. En lo adverso es donde la puerca tuerce el rabo. Pero yo sé que ante el altar le dije a mi esposa, te acepto, te seré fiel en lo adverso todos los días de mi vida. No debo decidir conforme a lo que siento, sino conforme a lo que sé. La gracia de la santificación que Dios nos da sucede en la esencia del alma. Y la esencia del alma no siente. No siente. Es como, para una comparación, para darnos una idea. ¿Alguien puede sentir ahorita su cerebro? En el cerebro es donde a nivel fisiológico vemos, olemos, escuchamos, etcétera. ¿Alguien lo puede sentir? A menos de que te esté dando un derrame y algo así, dices, ¡ay, me duele acá! Fuera de eso, no. Así, la esencia del alma no siente.
no siente, y ahí sucede la más grande obra de santificación. A veces el Señor nos permite tener alguna experiencia sensible en la confesión, en la oración, en la hora santa, y qué bueno cuando está. Pero hay que tener certezas de fe que no están sujetas a mi sentir. ¿Qué pasa entonces? Actuar conforme a la fe. Ok. Dentro de estas actuaciones sobrenaturales del Espíritu Santo están las que se llaman mociones. Y moción significa movimiento. Movimiento no físico, sino interior, en el alma. En el alma. En un encuentro, yo no sé quién haya ido al último ENCES presencial que fue en Aguascalientes. En algún momento de oración les dije, a varios el Señor les está regalando un movimiento interior, mociones. O sea, que el alma se incline hacia un bien, hacia una decisión, hacia una certeza. Eso era lo que yo quería decir. Y se me acerca una persona al final, sí, padre, en la oración yo sentía que se me hacía así. No es ese movimiento, no es esa moción. La moción es esta, como ya dije, inclinación que Dios da al alma hacia lo bueno, lo bello, lo verdadero, lo que agrada a la voluntad de Dios, lo perfecto. Estas mociones sobrenaturales del Espíritu Santo no son tan extraordinarias. ¿Qué quiero decir? No son raras. Digámoslo así, es la manera como Dios me quiere ayudar a conducir mi vida. ¿Qué sucede? Que Dios ha creado el alma y como Dios ha creado el alma es su dueño. Y como dueño, si esta es el alma, entra, sale y el alma no se conmueve porque la sutileza de su dueño no se percibe. Como decir, al cristal le modifica el que la luz del sol lo atraviese. No, pasa con suavidad, ¿me entiende? De igual manera, esta obra de Dios, de las mociones del Espíritu Santo que da vida, no inquietan al alma normalmente, sino la inclinan hacia algo. Y esto de inclinarse es muy importante porque yo o decido aceptar las sugerencias buenas del Espíritu Santo o me voy a inclinar por las sugerencias del demonio o las sugerencias de mi propia carne. Y esta persistencia en mis decisiones hará que toda mi alma, toda mi vida se incline hacia algo. Y esto es muy serio. ¿Por qué? Porque el árbol se cae hacia donde está inclinado. Si yo tengo este micrófono inclinado hacia mi izquierda y lo suelto, ¿hacia dónde se va a caer? Hacia mi izquierda. Si yo tengo este micrófono inclinado hacia la derecha y lo suelto, ¿hacia dónde se va a caer? Hacia mi derecha. Resumidas cuentas, aquel que llevó una vida en Dios, con Dios, difícilmente pasará una eternidad sin Dios. Pero aquel que llevó una vida sin Dios, difícilmente pasará una eternidad con Dios. Que no hay esperanza para entonces el que vive alejado de Dios. Sí hay esperanza, pero menos, porque el riesgo es mucho. ¿Por qué? Porque el árbol se cae hacia donde está inclinado. Entonces, si yo decido hoy y cada día decido inclinarme hacia lo que el Espíritu Santo me propone, tengo mayor posibilidad de una eternidad en Dios. ¿Queda claro? Mire qué importancia fundamental.
Y aunque debemos o podemos estar abiertos a los carismas, porque son herramientas maravillosas para evangelizar, qué bueno que yo esté abierto, Señor, el carisma que tú me quieras dar para tu gloria, está bien. Esta disponibilidad a la voluntad de Dios es donde se va a definir mi eternidad. Por eso, que no me voy a meter en ello, en Gálatas 5, 22, 23, los frutos del Espíritu Santo son aquellas bondades de Dios que se van a hacer patentes en mi vida si cada día le digo sí al Señor. Amén. Entonces el Espíritu quiere vivificarnos, el Espíritu que da vida. Vamos a leer del Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 12 al 15. Dice el Señor Jesús: muchas cosas tengo todavía que decirles, pero aún no pueden con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad completa. Pues no hablará por su cuenta, sino que hablará de lo que oiga y les explicará lo que ha de venir. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y les explicará a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho, recibirá de lo mío y lo explicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense qué interesante esto. Todavía tengo muchas cosas que decirles. Ahora, la iglesia enseña que la revelación pública, es decir, aquello que Dios quería decirnos y que es necesario para la salvación, la revelación pública ya está culminada. Se cerró, se terminó con la muerte del último de los apóstoles. Juan apóstol y evangelista, no el bautista. Juan apóstol y evangelista. Ahí termina la revelación pública. Sin embargo, Jesús dijo: todavía tengo muchas cosas que decirle. Y cuando venga el Espíritu de la verdad, los conducirá a la verdad completa. Aunque la revelación ya está dada, nosotros conocemos hoy más cosas sobre Jesús, sobre el Padre, sobre el Espíritu, de las que conocieron los apóstoles. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia, el Espíritu Santo sigue instruyendo a la iglesia, particularmente en la Sagrada Tradición y en el magisterio de la iglesia, la enseñanza para profundizar lo que ya nos fue revelado. ¿Queda claro esto? Es decir, si yo tomo un libro de teología de hoy, por pensar, no, uno no de hoy, uno de hace 800 años, Santo Tomás de Aquino, uno de tantos que escribió, Suma Teológica, son unos tomos así, enormes, ¿no? Varios tomos. Pues eso, a lo mejor en letra, es más que la Biblia. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha llevado a profundizar más lo que ya reveló aquí. ¿Queda claro? Y si estoy hablando de Santo Tomás de Aquino hace 800 años, lo que nos mostró que era verdadero sigue siendo verdadero, pero conocemos todavía más cosas. Pero a nivel personal, ya no una revelación pública, sino a estas mociones interiores, a esta decisión actual que yo tengo que hacer de un sí total para Dios en mi vida, el Señor sigue hablando. De manera que esta cita podría aplicarse personalmente a cada uno de nosotros. Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero no pueden con ella. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará hasta la verdad completa. Lo que ya les decía un poco el día de ayer, si usted piensa, a Dios ya me lo sé, tal cita bíblica ya me la sé, no se va a permitir crecer en Cristo. Cada vez. Tenemos una costumbre
que me atrevo a decir que es viciosa, que oramos de manera profunda y seria, generalmente solo ante las dificultades. Qué bello sería que habitualmente todos los días tomáramos un tiempo serio de oración y le pidiéramos al Espíritu Santo la luz para decidir. Qué bello sería. ¿Por qué? Porque entonces nuestra alma sería más dócil a las mociones de Dios y en la dificultad tendríamos mayor facilidad para entender lo que Dios nos quiere decir. ¿Me entiende? Un ejemplo, si estamos aprendiendo inglés, al principio voy a batallar mucho cuando alguien habla o cuando estoy viendo una película. Y a ver, háblame más despacito porque estoy batallando para entenderte. Te empiezas a habituar, a acostumbrar a escuchar y va siendo más fácil. Y luego ya hasta puedes entender a los que hablan así medio mocho o con algún acento particular o cosas así, porque te has ido adaptando a aquella forma de comunicación. ¿Qué pasa entonces? Me limito a orar en el tiempo de dificultad, pero mi oído espiritual no está habituado. Y yo reclamo, Señor, pero ¿por qué no me hablas? El Señor dice, pero ¿por qué no me escuchas? Yo ya te estoy hablando. ¿Me entiende? E insisto, no tiene que ser de una manera dramática, porque esta actuación sobrenatural de Dios es muy ordinaria. De hecho, por ejemplo, al estudiar las reglas de discernimiento de San Ignacio de Loyola, una de las conclusiones es: cuando hay en mí una idea buena, bella, verdadera, es casi seguro que venga de Dios, aunque yo la sienta como mía. ¿Por qué? Porque me acerca a la verdad y el bien objetivos. Y entonces en aquello que es bueno, bello y verdadero, sé que Dios me está hablando y puedo decidir por eso. Ojo, cuando deformamos lo que Dios nos quiere decir, sometiéndolo a nuestras ocurrencias. Por ejemplo, me topo una persona en la calle: ¿cómo estás? Hola, padre, nos vemos en misa el domingo. Si Dios quiere, padre. Dios si quiere que vayas a misa. Eso ni siquiera te lo tienes que preguntar, Dios si quiere. Entonces decir voy a misa si Dios quiere, pues no fui, pues no quiso. Pues no. Lo que objetivamente es bueno, bello, verdadero, eso es y punto. Debo entender entonces que de forma ordinaria la voluntad de Dios ya se me ha revelado en los 10 mandamientos de la ley de Dios y en la ley de la Santa Iglesia. Ahí está, a la mano, sin extravagancias, sin cosas raras, sino en lo cotidiano de la vida. Dios me quiere para sí, Dios me quiere mostrar su voluntad. Entonces, ante todo, el Señor me quiere dar vida a través de la verdad. Ya hablamos un poco de eso, al decir, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Por eso es tan importante mantener en forma, vamos a decir, la inteligencia. ¿Para qué? Para no extraviarnos. El pecado nubla la inteligencia y debilita la voluntad. De manera que quien habita en pecado, le es más difícil dejarse orientar por el Espíritu Santo, porque la inteligencia está nublada, está oscurecida. Por eso debemos rechazar, repudiar, vivir en pecado. Que si yo caigo en pecado, tan pronto como sea posible, debo buscar la reconciliación sacramental, pero comprometerme en serio con la vida nueva que el Señor me ha dado. Porque un vicio terrible
que nos puede venir como tentación a quienes servimos al Señor es agendar el pecado. Les pongo un ejemplo que es verdadero. Allá en mis años mozos estábamos en el grupo de oración, los jóvenes de la parroquia, entre semana, salimos del grupo de oración y estábamos ahí en la esquina cerca de la parroquia, un hermano y yo, que él es sacerdote franciscano actualmente. Estamos bien contentos, hermano de comunidad. Ay, que qué bonita la asamblea, y que el Señor y que no sé qué. Y en eso llega un tipo cincuentón en un gran marquís y nos pregunta: oigan muchachos, ¿para dónde queda el Conejo Loco? El Conejo Loco era un lugar de mala muerte y buena vida, ahí entre Saltillo y otra ciudad cercana, un lugar así, de mala fama, ¿no? ¿Dónde queda ese lugar? Y si le hubiera dicho que no sabía, hubiera mentido, porque era muy famoso, ¿eh? Le dije: mire, agarra para acá y luego para allá y luego para allá y llega, pero no vaya, le dije, porque es un lugar muy malo. Su respuesta fue magnífica: mira, 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 si yo ya fui a misa el domingo, hoy es día de pecar. Eso es real, ¿eh? Entonces aquel fulano tonto tenía día para pecar. Había hecho una agenda con el pecado. No se vale. Por eso es terrible el decir: hey, voy a pecar, al cabo después me confieso. Es terrible, porque estás queriendo someter a Dios a tu agenda de pecado. Alguna vez me pasó más simple, un monaguillo: padre, un domingo a mediodía, después de mediodía, ¿me puede confesar? ¿Por qué? Porque voy a pecar. ¿Y eso? Un chiquito ese. Dice: es que no he ido a misa, y en la tarde no voy a venir a misa porque voy a una fiesta, pero me da pena, entonces por eso me quiero confesar antes de pecar. Yo no le podía decir: vete a pecar primero, porque tampoco puedes mandar a nadie a pecar. Vete a pecar y luego viene. No, no se puede tampoco. Ay, bueno, era un chiquito con inocencia, ¿no? Entonces no puedo agendar el pecado, no puedo pactar con el pecado. Por eso la verdad nos hace libres y es fundamental habitar en dicha verdad. Otra manera como el Espíritu Santo nos da vida, Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Otro paráclito, esa palabra griega, parakletos, que se puede traducir de muchas maneras: consolador, abogado, defensor. Otra manera que el Espíritu Santo nos da vida es a través de la consolación del alma. La consolación del alma. Atención, la consolación no siempre es sensible, no siempre es sentir bonito, sino, como María de Betania, saber que he elegido la mejor parte. La fragilidad de mi carne me podrá hacer tener nostalgia del pecado. Ay, es que hubiera aceptado aquella propuesta de tentación, porque esa es la fragilidad de la carne. Pero la consolación del Espíritu Santo me dice con certeza: al haber elegido al Padre y su divina voluntad, has elegido la mejor parte. El mundo quiere provocar en nosotros los cristianos, y al decir cristianos digo católicos en primer lugar, el mundo quiere provocar en nosotros los cristianos como una vergüenza de la identidad católica. Casi que me dé pena decir o actuar o manifestar que soy católico, cuando debería ser una causa de orgullo. Por ejemplo, hay toda una campaña para decir que la conquista de América fue una terrible atrocidad de parte de los españoles. No es verdad. Los aztecas eran un imperio terrible que asesinaba una cantidad impresionante de gente a diario para mantener a sus dioses. De manera que si nunca hubiesen llegado los españoles, probablemente la civilización en América o la precivilización se hubiera extinguido. Ejemplo, era una barbarie total. La Edad Media,
es que la Edad Media es el oscurantismo y es terrible y la iglesia no quería la ciencia. ¿De dónde vienen las universidades? De la Edad Media. ¿De dónde viene el método científico? De la Edad Media. ¿Dónde se desarrollaron técnicas de agronomía y de guerra? En la Edad Media. La Edad Media fue un tiempo verdadero de esplendor. Un esplendor maravilloso porque toda la sociedad estaba sujeta a la voluntad de Dios. Por ejemplo, la Inquisición. No, es que la Inquisición es terrible y había unos monjes que torturaban y que si usted va a Guanajuato o va a Zacatecas al Museo de la Inquisición, le ponen casi una película de terror. No es verdad. Hay un libro buenísimo que se llama La Inquisición, Tribunal de Misericordia, donde nos explica que no ha habido tribunal humano más justo sobre la tierra que la Santa Inquisición. Baste ver el sistema judicial mexicano. Cuando yo iba de apostolado a la cárcel, ¿cuánta gente llevaba 5 o hasta 10 años en la cárcel sin haber sido sentenciados? Sin haber sido sentenciados. La Inquisición tenía puro especialista en derecho que buscaba ante todo la salvación del alma y también el bien temporal de la persona. Pongo estos ejemplos. Hay un libro que se llama Falso Testimonio. El autor se apellida Stark. Muy interesante ese libro, porque el autor es protestante y denuncia siglos de historia que se ha contado para dañar a la iglesia, anticatólica. O sea, este autor protestante dice, es falso lo que nos han contado de la iglesia católica en la historia. Y da sus argumentos, muy interesante. Otra serie de libros, Que no te la cuenten, del padre Javier Olivera Rabasi. Este nos habla, bueno, de muchas cosas, esa serie de libros. Sigan al padre Javier Olivera en sus redes, Que no te la cuenten. Está muy instruido en muchas cosas el padre y nos ayuda a salir del engaño en el que nos han sometido. Por eso es tan importante lo que ya decía hace un momento, la verdad. Juan 15, 26 y 27. Cuando venga el Paráclito que yo les enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Pero también ustedes darán testimonio, porque están conmigo desde el principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Testimonio. El Espíritu Santo nos da vida a través de su testimonio, que se transformará en nuestro testimonio. Tenemos una visión deforme de la palabra testimonio. Si usted viniese a confesarse conmigo, yo le digo, da testimonio, ¿cómo lo entendemos? ¿Portarme bien o portarme mejor? ¿Sí o no? Es lo primero. Tengo que dar testimonio. Tengo que ser más buena onda, tengo que dejar de ser hocicón, tengo que dejar de, lo que sea, enojón, tengo que dejar de... ¿Por qué dice Jesús que el Espíritu Santo dará testimonio de Él? ¿Acaso le voy a pedir al Espíritu Santo que sea mejor persona? No. ¿Le voy a pedir que sea más bueno? No. ¿Qué significa dar testimonio? Lo obvio, hablar de. Si dice que el Espíritu Santo dará testimonio de mí, es que el Espíritu Santo, dice Jesús, me manifestará a mí. Y ustedes darán testimonio, es decir, ustedes también me manifestarán a mí, a los demás. Entonces el testimonio cristiano es, en primer lugar, hablar de Cristo, proclamar de Cristo. Claro, que una vez que yo hablo de Cristo, se me exige, naturalmente, vivir en cristiano. Pero yo puedo ser muy buena persona sin creer en Jesús, y eso no da frutos de vida eterna. Por eso, dar testimonio de Jesús significa dar testimonio de Jesús. Y luego lo demás.
Amén. Y el más alto testimonio que ha brillado siempre en la iglesia es precisamente la sangre de los mártires. Es decir, mi sí a Jesús es tan auténtico, tan definitivo y tan total, que estaría yo dispuesto a derramar mi sangre por amor a Jesús si tal cosa fuera necesaria. Amén. ¿Ya no se oyó? Vamos a orar por los que vayan a derramar su sangre. Yo no, Padre, yo no. ¿Me entiende? El testimonio es mucho más que ser más buena onda. Es mucho más. Hablar de Jesús, vivir en cristiano y amar a Cristo hasta las últimas consecuencias. Finalmente, Juan 16 del 7 al 11. Pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito, pero si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán. Y en lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo ya está juzgado. Palabra del Señor. El Espíritu Santo me da vida a través de la convicción. 3 palabras muy interesantes. Pecado, justicia, juicio. El Espíritu Santo no acusa de pecado. Eso lo hace el demonio. El Espíritu Santo convence del pecado. Me hace darme cuenta de ello para salir de él. En cambio, el enemigo me acusa de pecado para hundirme en él y alejarme más de Dios. ¿Me entiende? Entonces el Espíritu Santo convence de pecado. Tal cosa está mal, tal cosa no la hagas, no la vuelvas a hacer, no te acerques a ello, no te arriesgues. Convence el pecado. Convence a la justicia y dice Jesús, porque yo voy al Padre. ¿Qué quiere decir? La salvación. Yo voy al Padre es la ascensión de Jesús, no solamente el misterio que hoy celebramos en la liturgia, sino el ser levantado en la cruz para luego ser sepultado, ser levantado en la resurrección y luego ser levantado en la ascensión propiamente dicha. Es decir, Él ha venido a salvarme. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo me convence en la justicia de que hay esperanza de salvación. Como escuchábamos o como escuchamos cada miércoles de ceniza, todavía es tiempo, dice el Señor, vengan a mí, vuelvan a mí de todo corazón. Porque a veces me alejé, caí, fallé, no, ya no me voy a acercar. Mira, Señor, ¿sabes qué? No pierdas el tiempo conmigo. Deja que el Espíritu Santo te convenza de la justicia o justificación, que en este caso significa salvación. Y en lo referente al juicio o al juicio, el juicio del príncipe de este mundo, donde el pecado queda condenado, el fracaso queda condenado, todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios queda condenado. En el tiempo actual se promueve el pecado como triunfo, como victoria, pero cada uno llevará en su propio ser las consecuencias del propio pecado. Por eso es tan importante convencernos del juicio y llamar a las cosas por su nombre. Solo así podremos tener la valentía para ser liberados de ello. Amén. Conclusión. Busquemos diariamente esta relación, esta comunión con el Espíritu Santo. Dejémonos conducir
por sus discretas pero contundentes mociones y esforcémonos por realizar en nosotros la hermosa y bella voluntad de Dios. Amén. No vamos solos en este camino. Dios está de nuestro lado. Él ha combatido, Él ha peleado, Él ha vencido y nos hace partícipes de su victoria. Amén. Fuerte aplauso al Señor.